Mensaje muy especial, que siempre así ha sido desde cuando tengo que apartarme por un rato. Disculpen que no quiero dar lástimas aquí, pero estoy un poco mareado. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Y lamentablemente hoy en día, pues, si somos honestos, ¿verdad?, consigo mismos, batallamos mucho para estar alegres ante la presencia del Señor, y es muy fácil pretender y hacer lo que se nos pide, ¿verdad? Y nos convencemos que todo está muy bien, que no hay una gran necesidad, sí, todo está en su lugar y hay que solo esperar, ¿verdad? Porque sabemos que Dios es fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Pero es muy lamentable cuando hay muy poco interés, muy poco deseo, muy poco anhelo para el Señor, las cosas de Dios, y como somos nosotros así mismo con el Señor, tenemos que primeramente reconocer y ser honestos que hay poco deseo en nosotros, y es una de las cosas que aprendí este tiempo que estaba apartado. Es algo que pues lamenta uno, es algo muy doloroso en el alma, lo más profundo, porque mientras que la carne se deleita en lo que es su interés, el alma está hambrienta y sedienta para el Señor, y muchas veces hemos aprendido a apagar eso, y entra la religiosidad, ¿verdad? La religiosidad, y empezamos a ser muy religiosos, nos comportamos muy religiosos, pero es evidente, se dice que el termostato de la vida espiritual de una iglesia es la reunión de oración. Muy pocos asisten a la oración, y muchas excusas justificamos el no, ¿verdad? Estoy ocupado, estoy cansado, tengo otras cosas muy importantes, tengo que cuidar a alguien, o muchas cosas que resultan de la falta de deseo para el Señor y buscar al Señor. Y lo más triste, lo más lamentable de todo es que muchas veces el Espíritu se aparta, el Espíritu de Dios, de nosotros, y Dios, siempre siendo fiel y cumple sus promesas, eso no cambia. Nuestra vida, el poder de ministrar y vivir para el Señor y servir al Señor, se acaba, se apaga. La lámpara, la llama de la lámpara se empieza a apagar porque lo ahoga a muchas cosas. El propio interés, el interés a sí mismo en su vida, en lo personal, empieza eso a tomar lugar predominante en la vida de uno. Es sus dolores, sus problemas, falta de esto y esto, y como si Dios nos prometió, ¿verdad?, que aquí fuese el cielo. Y así que hay muy poco interés en lo eterno, en las cosas de la eternidad, en esperar en el Señor y tener sed para Él. Y es una cosa que hay muy poco interés en la iglesia, hay muy poco gozo en el culto, en la adoración del Señor. El interés más glorioso de la iglesia ya no es la oración. Eso debe de ser el deleite de la iglesia. El evento más glorioso, el evento más anticipado, el poder venir a orar con el pueblo y también apartarse uno en su casa a orar. Pero si somos honestos, ¿verdad?, es algo que no es real, no es algo que experimentamos. Y como dije, lo justificamos, ¿verdad? Sacamos, bueno, pues es que ya soy salvo por gracia, y es todo lo que cuenta. Existen dos cosas que verdaderamente han causado muchos problemas en la iglesia y entumecido verdaderamente el corazón de muchos. Es
el textualismo. El textualismo es el creer que porque tenemos el texto, tenemos las escrituras, es tener a Dios. Es lo que es el textualismo. Es el que yo tengo la Biblia, yo estudio la Biblia, yo leo la Biblia y con eso es suficiente para decir tengo a Dios, Dios está conmigo. Y es cosa que es un peligro que corren especialmente los que tenemos que estudiar la palabra para conocer al Señor. Tendemos siempre nosotros irnos al extremo, eso es natural, irnos siempre al extremo. Entonces, buscamos en las Escrituras no para conocer al Señor, sino nomás para buscar alivio o una promesa, ¿verdad? Que sí existen. El otro problema es lo que se llama el sandemianismo. Es una palabra muy interesante que muchos no han escuchado, no han oído esa palabra. Sandemianismo es decir que solo se necesita un acento intelectual, un conocimiento intelectual, que la fe no es emocional, no es experimental, es solamente intelectual y con eso es suficiente para entrar al reino de Dios. Y esa se consideraba una herejía en el siglo XVIII. De ahí empezó en Escocia. Y Juan Calvino estaba muy en contra de eso porque, claro, las escrituras dicen que por fe, pero la fe no era algo que estaba acompañado por obras, era una fe solo mental e intelectual. Y lo más lamentable de eso es que mucha gente que tiene eso se va a ir al infierno. Porque no, es como decir, pues yo conozco al presidente, pero en realidad no lo conocemos porque nunca lo hemos encontrado, nunca nos hemos sentado con él, sea cualquiera que sea el presidente o la persona, ¿verdad? Es no conocer a Dios. Muchas veces sabemos quién es el presidente, pero no lo conocemos íntimamente, ¿verdad? Ni queremos al de hoy, pero para no entrar a la política, pero nomás digo una cosa que así muchos dicen del Señor, lo conozco en las Escrituras, sé de Él, pero no lo conozco a Él personalmente, íntimamente. Y hemos aprendido a estar satisfechos con eso. Y lo que llena el vacío es las cosas del mundo, las preocupaciones, los deseos, los placeres, las ambiciones y las afecciones en las cosas de este mundo. Y Pablo dice que no os engañéis, que no dejemos que nos engañe eso y creamos que estamos bien, cuando en realidad si ves la iglesia, especialmente hoy en día ya no existen en muchas iglesias la reunión de oración. Es solamente un tiempo de compañerismo, un tiempo de cantar cánticos y las oraciones son incidentales. En otras palabras, Señor, me duele mi dedo, me lo curas. Señor, sánale la pierna a mi tía, está malita. ¿Tú crees que Dios está preocupado? El cielo está preocupado por nuestra salud, no. El cielo está preocupado por Dios mismo, la gloria de Dios. Pero lamentablemente, y no es malo pedir esas cosas, pero es lo que consiste en nuestras reuniones de oraciones, nuestros problemas. Y por razón de que no estamos fascinados con Dios ya. La iglesia ahora no brilla la gloria de Dios porque hay muy poca fascinación con Dios, muy poco asombro con Dios. Hemos aprendido a leer algo y nomás creerlo así intelectualmente, mentalmente, y no hay cambio, no hay transformación, no hay vida nueva en nosotros, no hay un deseo, una hambre más fuerte para el Señor, como Pablo lo dijo, ¿verdad? Que Él prosigue la meta, querer conocer al Señor y el poder de su resurrección. Era algo que Él hacía cada día, dejándolo todo atrás y proseguía, era lo más importante. Todo era para Él basura, todo lo consideraba basura. Pero para nosotros hoy en día es al revés. La oración, la reunión de oración, el compañerismo y los estudios bíblicos entre semana es considerado como basura o insignificante, como de poca importancia. Y eso es una señal que sea no somos salvos y nos vamos al infierno o hemos perdido el deseo por el pecado del Señor, el deseo para el Señor por el pecado. Y para mí ha sido
muy doloroso para mí, lo que causa mucha depresión personalmente, y si puedo decir algo personalmente, es que yo me acuerdo de esa hambre y ese deseo y en veces sale a la superficie y me agarro y de repente se apaga. Porque si somos honestos, especialmente los que hemos tenido más tiempo con el Señor, es algo que es parte de la vida espiritual. Por razón de que por naturaleza el corazón humano es idólatra. Somos idólatras. Algo siempre reemplaza a Dios y le colmamos o lo justificamos con escrituras o con nuestra propia idea de quién es Dios. Y eso se ve mucho, especialmente aquí en este país, en México, muchas partes, especialmente hoy en día en el tiempo moderno. Muy poca gente tiene interés en Dios. Vienen a los estudios, vienen a las predicaciones, se duermen, quieren ya irse a su casa, no están fascinados con Dios ya. La gente ya no le interesa a Dios, porque hay cosas más importantes para nosotros. Y si aprendí algo en este tiempo es eso, que es una lucha de cada día y se requiere esfuerzo, se requiere fe para experimentar esos tiempos de intimidad con el Señor. Esta mañana quiero que veamos algo muy importante. ¿En dónde mora Dios? ¿Qué es la morada de Dios? Muchos dicen, pues Dios mora con todos. No, Dios no mora con todos. Hay tres formas en describir la presencia de Dios. Hay primeramente lo que se llama la presencia esencial de Dios. La presencia esencial de Dios es que Dios está en todas las partes. No está en el árbol, no está en las piedras, pero está en donde sea. Él habita en la eternidad y eso significa que no hay restricción en el tiempo con Él o del lugar. Dios es omnipresente, de donde sea está Él. Y dice el salmista que ¿a dónde me iré? Ahí estarás tú, ¿verdad? Y si me voy al más profundo de Seol, al infierno, ahí estás tú. Si me voy a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy, y empieza a describir todos los lugares donde se puede ir, pero ahí está Dios. Lo que está diciendo es que Dios sabe todo. No hay nada que está oculto delante de Dios. Dios ve debajo del techo lo que estamos haciendo, ve el corazón y conoce los secretos del corazón. Él sabe lo que amamos, a qué estamos aferrados y a qué estamos atados. Él sabe todo eso, no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Pero esa presencia esencial de Dios no causa convicción, porque todo el mundo, aunque diga la gente, pues Dios está donde sea, no hay temor de Dios, ¿verdad? No hay, gente no lo considera como algo real. Y lamentablemente muchos cristianos sí piensan. Siguen pecando en lo oscuro, vean, en lo oculto, en un lugar oculto, piensan malos pensamientos, guardan amargura, el no perdonar, todo eso, porque creen que sí, Dios existe en todos lugares, pero no es verdaderamente algo que debemos de considerar mucho. Esa es la presencia esencial de Dios. Y luego hay otra, la presencia manifiesta de Dios. La presencia manifiesta de Dios es, si se acuerdan, en Génesis, creo que era Jacobo, ¿verdad?, que tuvo ese sueño, esa experiencia y vio una escalera y los ángeles bajaban y subían. En otras palabras, tuvo una experiencia allí y dice él, este es un lugar temoroso. Yo no sabía que esta era la casa de Dios, estaba consciente de la presencia de Dios. Cuando uno está consciente, hay reverencia, ahí tembló él, hay esa forma de comportamiento de que Dios se ha manifestado, la presencia de Dios. Y lamentablemente muchos cuando vienen a la iglesia no consideran que Dios está aquí, no lo ven como algo real, no tienen ese conocimiento o en inglés awareness de la presencia de Dios. Por razón de que no hay asombro, no hay reverencia, no hay
temor. Es el moto de la iglesia moderna es: no hay temor delante de los ojos de Dios. No hay respeto a Dios. Y luego hay la otra presencia de Dios que se llama la presencia cultivada de Dios. Y eso requiere, como sabemos, cómo se cultiva una tierra. Se requiere preparación, se requiere labor, se requiere buscar, pedir, invocar, implorar, clamar día tras día por la presencia de Dios. Es algo muy bonito el que vamos a ver esta mañana. Y la pregunta que quiero que nos hagamos esta mañana es: ¿qué estás cultivando en tu vida? ¿Estás cultivando la vida de Dios? ¿Estás preparando tu corazón? Es lo que dice la Escritura, que romper, ¿verdad? Que preparar, que cultives la tierra, la vas preparando para la simiente de la palabra, la semilla de la palabra, que cuando venimos los domingos, ¿cuántos de nosotros salimos transformados? ¿A cuántos de nosotros nos asombra, nos toca? Porque Dios está hablando a mí personalmente como a ti. O solamente venimos a ver si el sermón nos emociona, a ver si el sermón nos motiva, ¿verdad? Y en vez de saber, Dios me está hablando a mí. Y ahora, hoy en nuestro día, especialmente en el campo reformado, nos la pasamos criticando, examinando y analizando el sermón, en lugar de que: Señor, ¿qué me quieres decir a mí? No a él, no a ella, a mí. A mí me estás hablando, Señor. No sé si el pastor sabe o no, pero me estás hablando a mí, ¿verdad? Y muchas de las veces le digo a mi esposa, cuando yo predico, se me vuelve a mí, oigo mi propia voz diciéndome a mí, porque el Señor me ha estado hablando a mí. Y de todo esto, lo que hablo yo. Así que quiero que por favor busquemos, examinemos, escudriñemos nuestro propio corazón, porque una cosa sí te voy a decir esta mañana: los predicadores están desapareciendo. Tenemos muchos maestros hoy en día. Los verdaderos predicadores, estoy hablando de los que verdaderamente tienen a tiempo solas con el Señor y habla el Señor con ellos a través de su escritura, no a través de un sueño, una voz audible, nada de eso. Aquellos que esperan en el Señor y en esperando experimentan esta humillación delante de Dios, porque al único que a ninguno le va a compartir Dios su gloria. Es como Juan el Bautista, ¿verdad? Que es el ejemplo para todo predicador, era el heraldo, el anunciador de la venida de Cristo. Dice la Escritura que él primero preparó el camino, proclamó el camino, segundo, y se quitó del camino, tercero. Dice: él tiene que crecer, yo tengo que ¿qué? Menguir, desaparecerme. Y estamos en tiempos cuando eso ya están desapareciendo, porque ahora nomás se ven gente que sabe manipular, predicadores que manipulan a la gente, da dinero, manipulan a la gente, que se emocionen solamente con el propósito de crecer su iglesia o solo impresionar a través de buenas exposiciones, impresionar y juntar una audiencia que se interesa en la persona más que en el Señor. Los predicadores se están acabando y es el juicio de Dios. Cuando los quita Él, los quita porque la gente ama más los falsos profetas. La gente no quiere ser incomodada, no quiere retos, desafíos en la vida, quieren seguir viviendo así como siguen como Israel. Israel mataba a sus profetas, rechazaba a los profetas que Dios le mandaba, porque Dios conocía el corazón de ellos, que estaban endurecidos, y les llamaba que volvieran a romper esas piedras, quebrar esas piedras, que la palabra viniera como martillo y como fuego y como espada. Y hoy en día la espada no penetra los corazones, la espada no
El fuego no enciende, no nos emociona. Y tercero, no nos mueve el incendio. Y tercero, no hay quebrantamiento de corazón. La palabra la consideramos como más una plática. Y es muy triste, muy lamentable que esto es lo que está sucediendo. Y si queremos ver a Dios trabajar poderosamente, no limitadamente, vamos a ver que Dios en vez de limita su presencia. Un chorrito solamente de trabajito del Señor, porque dice Jesús, cuando volvió a su tierra, donde volvió a su lugar de conocimiento, de crecimiento, dijo así, dice la Escritura que hizo muy pocas obras allí por la incredulidad, muy pocas, por la falta de creer. Y es evidente, como dije, porque el evento más asistido o más atendido debe ser la oración. Claro, algunos de nosotros estamos malitos y tenemos que estarnos en casa. No quiero que sea para condenar, sino para motivarte, para que nos examinemos, digamos, ¿por qué estoy en mi casa cuando debo estar orando? Abran su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 33. Me dijeron, ¿cuándo vamos a volver a Éxodo? Pues este es Éxodo, pero otro capítulo. Después regresamos al capítulo 20, al 21, vamos a empezar. En Éxodo 32, el pueblo había pecado contra Dios, en gran manera pecó. ¿Se acuerdan que hicieron un becerro de fundición? Y lo que estaba haciendo el pueblo, hermanos, es algo que debemos de considerar y estar dispuestos a aplicarlo en nuestras propias vidas. Es que ellos habían mezclado los ídolos con la adoración del Dios verdadero. Las palabras dijeron del becerro de fundición, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando levantaron ese becerro de fundición, dijeron, estos son los dioses, no dijeron Dios, dioses, Elohim, que te levantaron, que te rescataron de Egipto. Estaban mezclando la idolatría de Egipto, lo que ellos aprendieron cuando estaban ahí en la cautividad por siglos. Aprendieron a ser idólatras de corazón, ya eran, pero era algo que se apegó a ellos y los afligió por toda la vida, en todo el camino a la tierra prometida, que no llegaron por la idolatría. Y es el problema hoy en día, que muchas veces nos sentamos bajo los pies del gran maestro, la media social, la media del entretenimiento, la Univisión, todo eso. Y creemos las mentiras de todos esos y todo eso lo traemos a la iglesia y empezamos a mezclar toda esa idolatría y falsa adoración, falsos cultos en la verdadera adoración de Dios. Y lo que está haciendo la iglesia ahora, conciertos, las mujeres muy inmodestas cantando y en la plataforma. La plataforma es un lugar de entretenimiento. Aquí no hay plataforma. Y lo consideramos como está bien mientras le rendimos adoración a Dios. No importa cómo lo hagamos, dice la gente. Muchos cristianos dicen eso. Sí importa. Dios ha prescrito una forma de cómo le adoramos, la manera en cómo le debemos de adorar. Y es lo que vamos a aprender en el libro de Éxodo, en nuestro viaje, en nuestro estudio del libro de Éxodo. Hemos estado aprendiendo eso. Y el problema con Israel es que habían cometido ese gran pecado mientras Moisés estaba en el monte con el Señor. Estaba esperando la palabra de Dios y la gente se incomodó, se desesperó y dijeron, vamos a hacernos un Dios y vamos a regresar. Este es el Dios que nos rescató a Egipto. Y así, si lo consideramos, hermanos, si adoramos a Dios con nuestra mente esta mañana, que significa, si pensamos bien, lógicamente, según las Escrituras,
hemos hecho lo mismo, nos volvemos al mundo. Mientras supuestamente le rendimos adoración al Señor, los intereses cambian y son ya no eternos, con una perspectiva eterna, sino que ahora son mundanos. Y empezamos a mezclar esas cosas con la adoración de Dios y entramos a la iglesia con un corazón idólatra y hemos aprendido a estar contentos y satisfechos y ignorar la realidad cuando predica un predicador. Por eso hoy en día mucha gente no quiere los predicadores ya. No queremos que nos digan que está mal en nosotros. En Éxodo 33 hay 5 esenciales, hermanos, para la restauración y la renovación para el pueblo de Dios. Ellos se habían apartado de Jehová y Dios se enojó mucho y Moisés empezó a interceder por el pueblo. Y el Señor, hermanos, les llama que sean restaurados a Él. Y una de las cosas que hemos aprendido, ojalá aquí a través de los años, es ese llamado de Dios de no solo como iglesia ser restaurados a Él y experimentar un avivamiento o una renovación de amor para Dios, de un deleite para las cosas de Dios, cuando lo que conocíamos para los que hemos experimentado el nacimiento nuevo, ¿se acuerdan? Bueno, para los que han conocido, porque mucha gente me dice, no es necesario eso. Claro, no es necesario para ti porque nunca has experimentado ese amor de Dios para contigo, que verdaderamente nos deja maravillados. Contar las maravillas de Dios, sus maravillas, lo que ha hecho Dios con nosotros. Y era, como le dicen, el tiempo de la luna de miel, ¿verdad? Con el Señor, cuando apenas nos trajo a Él, esa emoción, es el deseo de tener una Biblia, leer las Escrituras, estar con los santos, ir a la oración, y no porque es una obligación, es una afección nueva, de un corazón hecho nuevo y un espíritu nuevo y recto dentro de nosotros. Pero con el tiempo, acuérdense, Israel acaba de ver las grandes maravillas del Señor, los grandes prodigios de Dios, cómo los sacó de Egipto. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos maravillados con eso? Y cuando menos pasó el tiempo, cuando menos pensaban, ellos ya estaban apartados del Señor. Y el Señor, miren lo que empieza a decirles, Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré, fíjense bien, en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. ¿Por qué? Dios es santo y Dios no habita en medio de gente pecaminosa. Y si una cosa va a usted a entender esta mañana, es que Dios no está en un lugar donde el pecado está en la mente, en el corazón y en la práctica de su pueblo. Pero una cosa quiero que sepamos, Dios aquí le dice a Moisés, yo voy a seguir siendo fiel a lo que les prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. Hermanos, esto es ocasión de mucha
mucho lamento para el pueblo. Y lamentablemente ahora estamos suficientes satisfechos no tener la presencia de Dios. Es peligroso tener la presencia de Dios, vamos a ver. Porque Dios saca a la superficie nuestro pecado. Se confesan los pecados, la gente, hermanos, es una palabra que van a conocer esta mañana, una palabra que dice que al golpe te saca el Señor. Una palabra muy interesante. Y ese golpe viene a través de la palabra de Dios. Y mucha gente no puede tolerar eso y se va. Pero lo más lamentable de todo esto, hermanos, es que la gente, no sabiendo, pensando que Dios estaba en ellos a través de los ídolos que adoraban, pensaban que Dios estaba con ellos. Cuando dice Dios, yo no voy a ir con ustedes ya. Sí voy a cumplir mi promesa. Y Moisés tomó el tabernáculo, que era el lugar de encuentro con Dios, el lugar de adoración, el centro del culto y la adoración de Dios, y lo saca fuera del pueblo, hermanos. Fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. En otras palabras, el que quiere encontrar, tener reunión con Dios, tiene que salir fuera del campamento de pecado, de la idolatría. Y cualquiera que buscaba a Jehová, miren, salía el tabernáculo y de reunión que estaba fuera del campamento, los que querían buscar a Dios. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y mirando en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde habita el Señor? Ahorita vamos a ver eso, vamos a concluir. ¿Dónde habita el Señor? Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esto era causa de reverencia y adoración, hermanos. Ver a Dios a descender en ese lugar de reunión. Y si somos, como dije, honestos, digo honestos porque la honestidad es importante. La honestidad consiste de examinarnos y decir, esta es la verdad acerca de mí. La iglesia ya no es lugar de quedar maravillado y asombrado de Dios. Ahora la iglesia es ocasión para vernos unos a los otros, ¿verdad? De poder pues cantar y luego sentarnos muy a gusto y cerrar los ojos para dormir un ratito. No todos, ¿verdad? Decimos amén a todas estas cosas, pero saliendo de aquí, así se haga, quiere decir amén. No queremos que se haga. Y yo estoy hablando de todas las iglesias y de todos nosotros, incluyendo yo mismo, en esta cosa. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Fíjense en la íntima comunión. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Aquí vemos a un hombre, un siervo, que no dice, pues ya serví, ya me voy a mi casa. Es uno que no se apartaba de servir al Señor. Hay ocasiones que uno dice, ya me quiero ir, pero lo que nos hace aferrarnos a Él es la misericordia que Él tiene para con uno. Una persona moralista no tiene ese sentido. Esa persona decide cuándo y cuándo no. Pero se convence que todo está bien porque pues, no quiere reto, no quiere que le digan, que lo ofendan. Y dice cuándo, cómo, sí o no servir al Señor. Gracias que en esta iglesia, pues no es necesario pagarle a todos, ¿verdad? Los que sirven. Hay iglesias donde le tienen que pagar al que graba, le tienen que pagar al que limpia, le tienen que pagar al que llama, hacen llamadas, le tienen que pagar. Y es muy lamentable cuando, hermanos, no hay
ese deseo de servir al Señor en agradecimiento, porque gratuitamente recibió y ahora gratuitamente quiere servir al Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahorita hablamos todo eso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Con quién? Con el que está suplicando, implorando y desea, que no está satisfecho con poco. Moisés no está satisfecho, dice: yo te quiero conocer más. Acuérdense, Moisés tiene unos encuentros con Jehová que nosotros no hemos tenido. No está satisfecho para decir: pues sí, ya me voy a sentar porque pues ya tengo tuve un encuentro en la zarza que ardía con el Señor, y a través de todo lo que sucedió con mi mano y con la barra que yo tenía, hice grandes prodigios. Ya es suficiente. No, dice: Señor, yo quiero conocerte más a ti. Y dice: Señor, yo estaré contigo. Fíjense bien, eso es muy importante para entender esta mañana, que bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso significa, porque Dios es el reino del cielo, son los que tienen hambre. Y el otro bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed por la justicia, serán satisfechos. No es suficiente lo presente, sino desea más y más del Señor. Por lo primeramente, lo que vemos aquí, que es esencial, hermanos, para nosotros experimentar una restauración y un renovamiento en nuestra vida, de que despierte en nosotros el interés para Dios otra vez, el amor para Dios, el deseo, el anhelo para Dios, para que un día este lugar se llene, no de necesariamente en las bancas, la reunión de oración y en casa y aquí, la oración. Porque sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. Empieza algo y se termina, se apaga. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo humano, es el esfuerzo de la carne. Y dice la Escritura: lo que es de la carne, carne es. Esto va a ser temporal, va a ser. Empiezas a ir a los estudios, empiezas a ir, y luego de repente se apaga, ya no está el deseo allí. Y es noble supuestamente el deseo, el poder estar allí, el querer estar allí es noble. Pero hermanos, la nobleza no te lleva al cielo. Primeramente, hermanos, es importante escuchar el llamado de Dios y la advertencia de Dios. La advertencia que el pecado le hace a él retirar su presencia personal. Dios se va a retirar, y es algo muy importante que debemos de saber. Pensamos que Dios está bien con que pequemos. Pues que no peca, decimos. Soy salvo por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí es donde viene el sandemianismo. Sandemianismo decía: bueno, pues yo soy salvo porque lo creo las cosas de Dios, pero no experimentan, no gustar y ver que Dios es bueno. No han experimentado eso, gustar y ver que Dios es bueno. Taste and see that the Lord is good. Y están satisfechos. Pero una cosa que nos advierte aquí, lo primero que vemos en versículos 1 al 3, que es importante escuchar el llamado de Dios y la advertencia de Dios, que el pecado le hace retirar su presencia personal. Miren, Jehová dijo a Moisés, versículo 1, anda, 2 palabras, sube de aquí, muévete, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Fíjense, interesante cómo Dios aquí más o menos le está diciendo a Moisés: saca tu pueblo. Ya no está diciendo mi pueblo.
¿Te fijas? Ya no dice, saca mi pueblo, dice, tú y el pueblo que sacaste. De la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham. El propósito era ir a la tierra prometida para nosotros. La salvación, el propósito, hermanos, es que el Señor nos salvó para estar con Él un día en el cielo. Eso es lo que significa un lugar de plenitud, de placer, de gozo, plenitud. Todo eso, hermanos, es el cielo para nosotros. Así como para ellos era de la esclavitud a un lugar de plenitud y abundancia. Pero se acuerdan que todo el camino se quejaban, ay, me acuerdo de las chuletas, de las cebollitas y las comidas allá en Egipto, y acá nos tienes comiendo maná, pan del cielo. Ay, no, qué aburrido. Me gusta más mejor sentarme y ver la Univisión o ver el entretenimiento, las novelas que ya no existen, las películas, entretenerme más en las cosas de este mundo, porque el cielo es, pues, parece que va a estar bien aburrido estar en el cielo con las arpas, no hay en las nubes. No sabemos lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. No sabemos, pero tenemos que creer. Y miren, les dice en versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, el mensajero. Les va a mandar un ángel. Y hoy en día muchos estamos contentos, satisfechos con el mensajero nomás. Los grandes predicadores y maestros, ¿verdad? Y es suficiente. No necesitamos la presencia de Dios, o no extrañamos, o nunca hemos conocido, experimentado la presencia de Dios en la oración, en el hogar, en las predicaciones. Dicen, bueno, ahorita llego ahí, no quiero decirlo antes. Miren, yo enviaré delante de ti el evangelio y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y el jebuseo. En otras palabras, todos están feos. A todo lo feo, todo le va a dar victoria a Dios al pueblo, fíjense, pero yo no voy a ir con ustedes. Les voy a nomás dejar experimentar la presencia limitada mía a través de un ángel nomás. ¿Cuántos están satisfechos con eso? Si estamos, porque no oramos, porque no buscamos, estamos satisfechos. Tenemos Biblia, somos cristianos. En otras palabras, estamos, como dice Santiago, tenemos una fe demoníaca. La fe demoníaca, dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tu fe es la de un demonio? Más bien tu fe es más bajo que la de un demonio, porque el demonio estaba en la presencia de Dios. Ellos saben que Él existe, pero odian a Dios. Nosotros creemos en Dios, pero como practicamos lo que practicamos, testifica que no amamos a Dios. ¿Y qué es la otro extremo de amar? Odio. Y la tierra que fluye leche y miel, versículo 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Y esa palabra dura cerviz que significa terqueza, es un tercos. Insisten a caminar su propio camino y es la misma palabra que surge de la palabra que quiere decir endurecimiento de corazón de Faraón. Cuando Faraón endureció su corazón, él tenía una dura cerviz. No. A mí no me van a decir que haga a mí. Yo no necesito esto, no es para mí. Esa es dura cerviz. Dice Dios, yo no voy a estar en la presencia de gente así. Yo voy a apartarme, yo voy a retirar mi presencia. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.
Las palabras, lo que está diciendo Dios, yo soy santo y yo voy a castigar el pecado. Una de las cosas que yo llegué a experimentar en la vida es la disciplina del Señor cuando mi corazón se aparta de Él. Ese me entrega eso y eso me consume, me destruye, me debilita, me empieza a marchitar, la palabra. Consumir es marchitar, como una flor que se marchita. Ya no es bella, ya está ahí toda ya seca. Y es evidente en las iglesias, eso yo lo veo no solo en esta iglesia, en muchas iglesias en la que yo estaba antes, que se pierde el interés y la vida de esa persona se empieza a marchitar, la vida espiritual y más fuerte se hace la carne. Y la vida carnal, la vida mundana empieza a verse más en esa persona. La segunda cosa muy esencial, hermanos, es el arrepentimiento. Versículos 4 al 6. El arrepentimiento. Miren lo que dice. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Fíjense, hermanos, el escuchar esta mala noticia les trajo miserias, se enlutaron. ¿Quién ahora se enluta? ¿Quién de ahora le duele que Dios no está con nosotros? Y una de las cosas a través de este llamado, esta advertencia, el primer llamado, hermanos, que tenemos aquí de Dios, de que nos sigamos, pero que Él no va a ir con nosotros, la advertencia de que por nuestros pecados se ha apartado Él, es el principio y lo necesario para llevarnos al arrepentimiento. Es necesario. Por eso ahora, a través de tantas predicaciones, a través de todos los años, hermanos, muchas veces seguimos igual. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando el llamado de Dios y la advertencia de que Dios se va a apartar de nosotros por nuestras iniquidades. Vamos a llegar, pero qué feo llegar sin Dios. Le estoy hablando a los creyentes, no estoy hablando de los incrédulos, los que no creen. Pronto, hermanos, se pusieron en luto, se vistieron de luto, expresaron su arrepentimiento, la convicción de corazón, hermanos. Y es importante tener eso en la iglesia, en la predicación, porque, hermanos, como les dije, somos idólatras. No se lleva mucho para inclinarnos a los ídolos de esta tierra. De relaciones, ¿verdad? Cónyuge, hijos, que debemos de amar y todo, pero todo en lugar primero, en la casa, mi vida personal, mi trabajo, mis estudios, mi carrera, mi dolor, mi enfermedad, mis tribulaciones, mis aflicciones, toman el primer lugar en vez de Dios. Y Dios nos está diciendo, ¿que no crees que vas al cielo un día? Que aunque esto, lo externo se está acabando, el interno está ¿qué? Creciendo. Ese es el proceso de todos los cristianos, que nos vamos a enfermar, este cuerpo se va a acabar. Y sí debemos de pedir, nada malo de pedirle al Señor que nos sane. Pero esa no debe ser la preocupación más grande de nuestra vida. O nuestros problemas financieros. O el income tax que ahí viene, ojalá me den más. Así que Dios nos hace el llamado, hermanos. Como dicen, wake up call, nos dice, no están bien. Y ahora en día, hermanos, evitamos esto. Y una de las cosas que a mí me dijeron por muchos años, no ofertas a la gente, la gracia, el amor de Dios. Sí, pero la gracia y el amor de Dios, hermanos, no tiene nada de significado si la presencia de Dios no está ahí.
¿Cuándo fue la última vez que entraste a una iglesia y sentías la presencia de Dios? Estabas consciente de la presencia de Dios y produjo en ti esa reverencia y tu gran necesidad por la gracia de este Dios misericordioso. ¿Para con quién? La misericordia es para el contrito y quebrantado, no es para el orgulloso o el que está satisfecho o que cree que está todo bien. Y ninguno se puso sus atavíos. Y miren lo que dice el versículo, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. En otras palabras, voy a disciplinarlos, voy a castigar. Quítate pues ahora tus atavíos. Y eso es un llamado al arrepentimiento, lo que está haciendo Dios aquí. Los atavíos, hermanos, era toda joyería. Y la joyería era un símbolo de la mundanalidad, porque lo que es el símbolo de la carne. Porque ¿qué es el propósito de la joyería y todo eso? Engrandecer y atraer a nuestra carne, la atención a la carne a través de cosas bonitas. No es nada malo usar arete, no estoy diciendo eso. Pero eso dice el profeta, el apóstol, que las mujeres, el atavío de Dios no sean así ostenciosos. No lo exageres porque estás llamando atención a tu carne, a ti, ¿verdad? Pero no es nada malo quererse ver bonito uno o bella, pero no bonito, simpático para los hombres, ¿eh? No se vayan allá a lo bonito. Nada malo con eso. Pero con eso es lo más importante. Te voy a decir una cosa, estás en la carne. Eres carnal, no del carnal del barrio, carnal de carne. Y él dice: quítense eso, quítense lo mundano, quítense eso de la carne. Es lo que les está diciendo el Señor. ¿Qué traen? ¿Se quieren ver como los de Egipto? ¿Sabía que en Egipto ahí fue el principio del ¿cómo se llama el lipstick en español? El lápiz labiante salió de Egipto, las prostitutas. No estoy diciendo que no se debe poner eso, ¿ok? Por favor. Pero se pone demasiado colorado, brillante, ya. Entonces sí, hermana, se puede tapar, Pero es lo que tenían. Pero miren, obedecieron al Señor, hermanos. Miren qué bonito, obedecieron al Señor y se arrepintieron. Miren versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Obediencia. No solo escucharon, obedecieron, dice Santiago: no seas oidores solamente, sino que hacedores. Ve, oímos la palabra de Dios, pero ¿cuánto nosotros estamos haciendo? Ya se levantó, ya me dio un quintazo. Hermanos, ahora es muy lamentable que, ¿verdad? No es necesario predicar unas 2-3 horas. Hermanos, eso pues no necesariamente quiere decir que somos espirituales, pero en las predicaciones en el Nuevo Testamento duraba Pablo desde la mañana hasta el amanecer. Pero la gente estaba captivada con la palabra de Dios. Ahora no, pues están aburridos. Y no solo porque el pastor es aburrido, el predicador, pero también el ambiente es aburrido. No está Dios allí. Una de las cosas que le estaba comentando ayer a mi esposa, sí, acerca de cuando yo empecé, cuando nací de nuevo y luego iba a la iglesia, busqué una iglesia, encontré una buena iglesia. El pastor no era gran predicador, era un poco aburrido, pero yo estaba mirando la palabra, me quedaba asombrado que lo que decía la palabra, me quedaba maravillado. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Acuérdense que hay dos aspectos en la regeneración: el Espíritu y la palabra. No es el Espíritu solamente. El Espíritu siempre tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando está el Espíritu involucrado y trabajando nosotros, levanta el interés en
las cosas de Dios. La razón que iba a la oración es porque yo quería suplicar, implorarle a Dios con mis hermanos y mis hermanas ahí en Calvary Chapel. Qué oportunidad para mí estar con Dios orando, pidiendo que Dios nos dé su poder, nos vista de poder desde lo alto para salir y predicar, hermanos, el Evangelio. Para vivir la vida que le agrada a Dios, para amar a la esposa, para cuidar y ser testigo en el trabajo. Se requiere el poder de Dios. Nada podéis hacer sin mí, dice Jesús. Nada. Pero había arrepentimiento, obedecieron. Pero algo muy importante también, otra esencial aquí, la tercera esencial. Primera esencial es que debemos escuchar, no nomás decir, oh. Escuchar en las Escrituras quiere decir que uno oye atentamente y lo obedece. Pero con el llamado viene la advertencia, cuidado, porque yo sí disciplino a mi iglesia, a mi gente. Yo sí disciplina. Cuando te deja tu pecado, es una cosa miserable, es como un desierto sin agua, hermanos. Y empezamos a buscar otro lugar donde satisfacer esa sed que solo Dios, solo Jesús nos puede dar. La agua que da vida. Y empezamos a buscar la satisfacción en la comida, en las relaciones, en las amistades, en el entretenimiento del mundo, en embriagarnos, en las drogas, en Las Vegas. Es lo que pasa. Pero miren, hermanos, una cosa, tercero, tenían que entender y estar convencidos que Dios sí retira su presencia, sí se aparta y castiga a su pueblo. Versículos 7 al 11, miren. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Si fijan, se retiró. El centro de adoración lo sacaron del campamento. Y eso vamos a ver, se refiere a Cristo también, que nosotros nos apartemos y vayamos fuera del campamento y seamos reprochados como Jesucristo. Suframos ese aislamiento, esa persecución, ese rechazo que Jesús experimentó. Pero miren, se retira fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera, y esta es algo una estipulación muy buena que vemos aquí, muy, muy severa. Dice el Señor, el que busca mi rostro, sí tendrá reunión conmigo. Tendrá mi presencia. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Se ven que se salen, que estaba fuera del campamento, salían de lo mundano, salían de lo falso, salían de la superficial, salían del lugar de satisfacción. ¿Dónde estás tú? A nadie convences, ¿verdad? Y estoy hablando para que los que escuchan en el YouTube también, igual como nosotros. ¿A quién crees que convences cuando dices, pues que no tengo tiempo, me sentía malo, ¿verdad? Claro, hay cosas que nos detienen, ¿verdad? Una enfermedad o alguien que está malito en casa. Yo y mi esposa estamos hablando de cómo hallamos una manera de poder venir a la reunión de oración, porque pues no, ¿quién se queda con mi esposa? ¿Verdad? Y no estoy haciendo excusas aquí. Es difícil ya para mí hoy en día. Pero el deseo está allí. Quiero estar con mis hermanos. Pero no hay una condenación, porque yo sé que está el deseo allí, pero el poder no. Pero muchos de nosotros no tenemos esa excusa. Yo, si pudiera, aquí estuviera con mis hermanos orando. En todos los estudios.
¿Y cuántos de nosotros empezamos, verdad? Es como le dije, yo cancelé el estudio bíblico de los miércoles en inglés por esa misma razón. Empezó a decaerse, empezó a menguar el estudio. Y dije yo, no es porque yo quería más gente, pero la falta de interés me molestó mucho. Se levantaba la gente mientras yo iba enseñando, se iban y se levantaba otros. Dije, esta es una forma de respetar a Dios. Y dije, no. Y unos, ¿qué no vamos a traer donas? ¿Ya no vamos a comer como antes? Un bocadito, ¿qué pasó, pastor? No vamos a tomar café. Se fijan que el interés no es el Señor, sino que la carne. Y sí, yo tuve que ser honesto, no engañarme pensando que todo estaba bien cuando el Señor dice, no estaba bien porque no estoy aquí yo. Yo no estoy aquí, dice el Señor. La gente que no me busca no me va a encontrar a mí. Aunque se convenza que sí. Se pierde el interés en un poco de meses, empiezan también los estudios, el servicio de la noche, el domingo que tuvimos, empezó muy bien y cuando menos de un mes disminuyó a nomás 4 o 5. Lo cancelé. Y las personas que me decían, oiga pastor, debemos de tener un servicio los domingos en la noche, nunca vino. No voy a permitir que ofendamos a Dios así, en ninguna forma. Y la razón por qué el amor de nosotros es como el rocío de la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasa con el rocío de la mañana? Si te levantas temprano y tocas el zacate, está mojadito, pero ya como para las 9 ya está seco. Así es el amor de nosotros para con Dios. Empieza muy acá. Y volvemos para atrás a la idolatría, a nuestros amores más grandes. Y ellos tenían que entender, miren lo que les dice en versículo 9, versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esta gente tenía el deseo, pero no podían, hermanos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Fíjense, la presencia de Dios, que era la columna de nube, ¿se acuerdan que los guiaba durante el día para guardarlos contra el calor del sol? Se descendía con Moisés, la presencia de Dios llegaba allí, porque Moisés era un buscador verdadero de Dios. Él sí experimentó la presencia de Dios, pero no era suficiente, porque más adelante le decía, Señor, si tú no vas, yo no quiero ir. Si tu presencia no está con nosotros, yo no quiero llevar a este pueblo. No, un ángel no es suficiente, Señor. Un gran predicador, un MacArthur, un Lawson o un Washer no es suficiente. Yo quiero que tú estés con nosotros. ¿Cuántos de nosotros extrañaron su pastor aquí? ¿Verdad? ¿Cuándo va a venir pastor? En vez de decir, ¿cuándo va a estar el Señor con nosotros? El pastor allá que se la pase llorando. Yo quiero al Señor. Y estoy muy agradecido porque vi que se empieza a desarrollar el don que Dios le dio a estos hermanos para enseñar y predicar. El hermano Carlos, hermano Sam, el hermano Tim, Albert y luego Charlie. Yo oí las enseñanzas y dije, gracias Señor que me quitaste por un tiempo, porque tú no necesitas a mí, no me necesitas a mí. Pero el problema es cuántos estamos escuchando y oyendo al Señor y obedeciendo al Señor. Ese es el problema, hermanos. Y cuando hay pecado en la iglesia, aunque más le pidamos a Dios, Él no va a manifestar su presencia porque no la estamos cultivando. No estamos pidiendo, preparándonos. El sábado preparándonos ya temprano.
arreglar nuestra ropa y si mañana voy a estar en la presencia de Dios con mi pueblo, con el pueblo de Dios, mis hermanos, mis hermanas, dormir temprano, levantarnos con esa alegría. En tu presencia hay gozo, plenitud de gozo y deleites para siempre. Cuando tú estás con nosotros, Señor, es ocasión de gran alegría y gozo. Pero ¿cómo entramos? La neta. Yo te digo también por mí mismo. Esta gente se había alejado de Dios, hermanos. Se habían vuelto al mundo, a la falsa adoración y la embriaguez, al baile e inmoralidad. Y es el problema de la presencia de Dios entre idólatras. El problema es que Dios es santo, no puede estar allí. Aunque sus promesas son fieles, el campo reformado está contento con tener las puras promesas y no tener la presencia de Dios. Por eso se molestan muchos hermanos que están muy bien en la Biblia, muy derechos en la Biblia, como los ¿quién? Fariseos y escribas. La palabra escriba, hermanos, en el griego es la palabra gamatus, que quiere decir un intérprete, un maestro, un experto en la ley mosaica y en las sagradas escrituras. Los expertos. Y es interesante que en una ocasión el Señor está enseñando, está predicando, y la gente se queda tan maravillada, atónita. Y esa palabra astonish, maravillada, quiere decir que la gente recibió un golpe. Es la palabra que dice a blow, un golpe. Y sabían que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas, dice. Los escribas enseñaban, pero no tenían la autoridad, ese poder, ese potente golpe que conmueve a uno a decir, Señor, ya no quiero estar aquí, quiero moverme para adelante, Señor, pero tú conmigo, sin ti no me puedo mover, Señor. ¿Y quién hoy en día predica con autoridad, hermanos? Tenemos que entender, dice el Señor, versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de fuego que estaba fuera de la puerta del tabernáculo, que se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esto causó ocasión de reverencia, hermanos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Qué bonito, hermanos, esa comunión. No sé si lo has experimentado tú. No, claro, no lo puedes ver. Lo va a decir aquí, no me puede ver. Y vive. Y tiene un significado espiritual, una aplicación muy espiritual, porque la persona que realmente tiene una íntima comunión con Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Esa persona experimenta golpes a la carne, golpes al yo. En la presencia de Dios, aquellos que supuestamente estudian y no ves una transformación, no ves humildad, nunca han tenido un encuentro con el Dios vivo. Y te voy a decir por qué, porque al final de esta enseñanza, que ya tiene que ser pronto, porque, pues claro, vienen los del inglés, es bienaventurado el pobre en el espíritu. Es una condición perpetua, continua, no es un momento en la regeneración, es la vida de un cristiano, que su felicidad consiste en estar en la presencia de Dios. Y por eso, porque no trae nada, es pobre, y Dios eligió a los pobres para hacerlos ricos, dice la Escritura, ricos en Dios, ricos en la vida espiritual, satisfechos porque experimentan el gozo pleno de Dios y los deleites que están en su presencia para siempre. Esos hermanos no están aburridos, hermanos, son los movidos. Y el Señor dice, la Escritura dice que cara a cara con Moisés. Eso está hablando de intimidad. El rostro de Dios es la presencia. Cuando se oye las palabras, busca el rostro de Jehová, que decir la presencia de Dios. La presencia manifiesta de Dios. Es una cosa que yo experimenté
no puedo yo estar satisfecho y no puedo llegar al momento que dice, ya lo encontré, ya está bien todo, ya, cállate, es fanático yo. Es lo que me incomoda, es lo que hace mi vida miserable, que el Señor se apartó de mí por mi pecado y mi deseo es que vuelva a mí, tenga misericordia y restaure esa relación que yo tenía con Él en el principio. Hermano y hermana, mírate, examínate, vete a través del espejo de las Escrituras y di, Señor, tengo hambre de ti. Como el salmista, ¿cuándo entraré al templo del Señor para contemplar tu hermosura? Hermanos, déjame hacerte una pregunta. La oración, la reunión es el gran deleite, el gran evento de la iglesia hoy. Como dijo, no me acuerdo cuál predicador dijo, si quieres saber qué popular es una iglesia, ve los domingos. Si quieres ver qué famoso es el pastor, ve entre semana. Si quieres ver cuánto la iglesia ama a Jesús, ve la reunión de oración. No amamos a Dios como debemos. Cuarta cosa esencial, intercesión por restauración y renovación para la presencia y la guía plena de Dios. Versículo 12. Si quiere orar, hermanos, miren el versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Sí? Lo que está diciendo Moisés, Señor, quiero saber, no me has dicho cómo, necesito tu guianza, cómo lo voy a hacer, no me has enseñado. Se fijan que no dice, bueno, pues Dios dijo, pues lo voy a sacar nomás así, ¿no? No se atrevió. O sea, no me has enseñado cómo. Busca la guianza del Señor. Y miren lo que dice. Tú dices, yo te he conocido por tu nombre. ¿Se fijan cómo Moisés se inclina a lo que Dios ha dicho? Yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Señor, tú me favorizaste, me diste gracia, lo que decir. Me mostraste tu gracia. Ahora pues, está orando, está hablando con el Señor Jehová. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, se fijan, te suplico, te imploro que me muestres ahora tu camino. Es la oración, hermanos. Y quiero que entiendamos algo en la oración. Yo no estoy ahí en todas las oraciones. Les voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es nuestra preocupación? Estamos implorando a Dios que vista de poder a la predicación y al predicador. Estamos implorando a Dios que salve las almas, o nomás la pasamos predicando o implorando por nuestros problemas y dolores y todo eso. Como dije, no es malo pedir eso, pero lo que más debe de ocupar nuestras oraciones es que Dios sea glorificado y magnificado. Dice el salmista, los que te buscan a ti, Jehová, declaren, Jehová sea magnificado. En buscar a Jehová, en la oración, en buscar al Señor, en buscar su presencia, el propósito es de que Dios sea magnificado, no yo ni mis problemas. A mí me aburren las oraciones cuando consisten de puro, me duele la pierna, me duele la cabeza, Señor, ayúdame con los impuestos, ayúdame con mi tía, necesita una, Señor, sanidad. ¿Sabe dónde yo hago eso? En mi casa. Aquí se puede pedir la gloria de Dios se manifieste, que brilla la gloria de Dios otra vez de nuevo, que la iglesia se vista de poder y aquí la gente diga, ¿qué está pasando con Dios? ¿Qué está pasando ahí en la iglesia Sendas Antiguas? Vamos a ver. Es lo que está pidiendo. Miren lo que dice el versículo 15. Versículo 14.
Y él dijo, mi presencia hará contigo y te daré descanso. Es decir, voy contigo, no con mi pueblo, contigo sí, Moisés. Qué feo eso, ¿verdad? Pero Moisés, hermanos, no es egoísta. Es decir, no, Señor, si no vas con el pueblo, no. Pero es una prueba, miren lo que dice. Moisés respondió, si tu presencia no hay de conmigo, no nos saques de aquí. ¿Se fijan? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Fíjense bien. Así sabemos que hemos hallado gracia. Y que yo y tu pueblo, ¿se fijan? Moisés dice, es tu pueblo, Señor, es tu gente. Seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Se fijan? Ustedes son de Dios, no son míos. Pero miren el versículo 18. Es la quinta esencial, el esencial quinto, hermanos, se requiere para la restauración, que es suplicarle a Dios conocer al Señor cada vez más. Miren el versículo 18. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria, Señor. No nomás es suficiente que tú hables conmigo, muéstrame tu presencia, muéstrame tu gloria. Se fijan que él está en comunicación con Dios, pero quiere ver la gloria de Dios, quiere ver el poder de Dios, quiere ver a Dios brillar, quiere ver a Dios en su presencia, estar consciente de ese Dios tan poderoso. ¿Cuántos de ustedes llegan ahí? ¿Cuántos de nosotros llegamos ahí? Y le respondió, miren el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, todo mi bien. Es lo que experimenta uno con comunión con el Señor cuando busca su presencia, que es buscar su rostro. Conoce el bien del Señor, todo su bien. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios dice y Él decide con quién y con quién no. A mucha gente no le gusta eso. Él tiene clemencia con el que quiere. Y lo que está diciendo que el Señor, este pueblo duro de servir, no quiero nada, pero contigo porque me buscas, yo voy a tener misericordia de ti. Yo he elegido eso. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es peligro ver al Señor, tener la presencia de Dios. Hermanos, si estamos dispuestos, pidamos del Señor en la reunión de oración en nuestra casa por un avivamiento, no te olvides lo que estás pidiendo. Tiene que Dios venir primeramente, sacar a la superficie lo que hiciste en el secreto, se va a proclamar la azotea. Tiene que ser eso el Señor. ¿Y a quién de nosotros nos vamos a subir y que saben que cometí adulterio con la hermana o el hermano, o tengo amargura, odio, tengo este coraje a este hermano o hermana? ¿Quién va a decir eso, hermanos? ¿Saben quién? Los que experimentan un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento. Un avivamiento es muy peligroso, es muy vergonzoso. No puedes retenerlo, tienes que confesarlo, porque el Dios del cielo ha bajado, y ocultarlo es ser mentiroso. Y el Espíritu te va a mover a que lo confeses para que la iglesia tema a Jehová. Y se ha dicho que pastores pierden su ministerio. Cuando viene un avivamiento, puedes perder tu ministerio porque vas a subir que ir pastor a decir, saben que he cometido todos esos pecados, descalifíquenlo, porque el que va a tomar predominancia es el Señor. Así que mucho cuidado, el avivamiento no es emocionante nomás, eso resulta de la misericordia, el perdón. Cuando uno confesa, hermanos, se alivia su alma, es como si le quitan este peso, aleluya, y hay gozo y alegría. Pero cuando uno retiene el pecado, es como una enfermedad que se lo come a uno dentro de su alma.
Especialmente, y la vergüenza que va a salir gente si ya no vuelvo a ese lugar. Ahí está Dios. Y en todo este tiempo nos han dicho los hermanos, los cristianos rectos, bíblicos, no hay nada de condenación, no hay de sentir. No es condenación para el infierno, es condenación del juicio de Dios contra el pecado en nosotros. Así que vamos a estar pidiendo por un avivamiento. Y va a salir todo a la neta. Y tenemos que decir, si Dios perdona a esta persona, a este hermano, yo también lo perdono, ¿verdad? Porque lo confesó, yo también lo confesé. Nadie aquí puede decir, ay, gracias a Dios que no hago eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló así en la Biblia? ¿El publicano o el fariseo? Dice un dicho, el fariseo es muy duro con otros y suave consigo mismo. Pero el cristiano es duro, es suave con otros y duro con sí mismo. ¿Se fijan la diferencia? Ay, mira aquellos. Ay, no. Ese es un fariseo. Cuando uno es fuerte, es duro consigo mismo por su pecado, siempre es suave con otros. Sí, pastor, pero es que no es justo que esté pecando. ¿Es justo que tú peques en el secreto de tu corazón ante Dios? La persona que nunca tiene un encuentro con Dios en su palabra, no se ve su pecado. Ya voy a terminar. Eso es el final, sí. Miren lo que dice. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí en un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. No vas con el Señor, hermanos, porque no. ¿Sabes qué? Es bonito que en nuestra relación con la roca de nuestra salvación, Jesucristo, no hay temor de destrucción. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. En otras palabras, lo va a proteger el Señor hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Lo que está diciendo allí, que le va a dar una revelación limitada, es lo que quiere decir espaldas. No es la verdadera espalda. Dios está hablando aquí antropoformismo, la forma de como si es una persona, pero está hablando de que te voy a revelar limitadamente quién soy yo. Dijo Agustín, San Agustín, no Agustín Lara, San Agustín, dijo él, si tú entiendes a Dios, de seguro te has hecho un ídolo. No es el Dios de la Biblia. ¿Y tú crees que ya entiendes a Dios todo? Te has hecho un ídolo. No se verá mi rostro. ¿Ve? No, Dios nos ha dado nomás un conocimiento. Él ni queremos que se enseñe todo lo que Él es, porque nos desecharíamos, hacemos pedazos delante de Dios. No juegues con Dios. Dios no es un viejito ahí arriba. Entonces, hermanos, la pregunta es esta mañana, ya para cerrar. ¿En dónde mora el Señor? ¿En dónde mora el Señor? Dios está conmigo, ¿oh sí? A mí nadie me va a decir que Dios no está conmigo. Pues Dios te lo está diciendo, Dios, no yo. Miren Isaías 57. Isaías, ya voy a cerrar, esta es la conclusión. No se desesperen. ¿Hora es Super Bowl, verdad? No, es ahora. Con razón, no se crean. Isaías 57, versículo 15. Miren lo que dice el Señor. Te voy a decir con quién está el Señor. ¿Saben qué es su morada de Él? Ahí te dice. El 15, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Dios es el alto y sublime. El que habita la eternidad, Dios habita en la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con Él, fíjense con quién habita el Señor, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí habita el Señor, con el pobre, con el contrito, no pobre financieramente, porque puede ser un millonario y ser humilde. Yo conozco un hermano así, John, que es millonario, pero es una persona más humilde y ves la presencia del Señor en él.
no se cree, no es engreído, no anda vestido, se viste como uno y siempre anda ayudando a las iglesias. Ahí te dice con quién vive el Señor. Miren a Isaías 41. Isaías 41 y versículo 17. Miren lo que dice ahí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. El que tiene necesidad, ¿verdad? Y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Fíjense, a ellos los que los oye. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. El pobre en espíritu, hermanos, es el que llora por sus pecados y es consolado por Dios. Es el que tiene hambre y sed por justicia y serán satisfechos. Son los que buscan al Señor, hermanos. Sí. Una cosa les confieso, yo por un tiempo perdí eso. Ya no me sentía quebrantado porque a mí me han dicho, todo está bien. Y ya no había la hambre y la sed para el Señor. ¿Qué estás cultivando en tu vida? Estás cultivando la presencia de Dios. La palabra cultivar es una palabra muy interesante en el diccionario. Quiere decir preparar la tierra. Preparar la tierra. Quitar las piedras y todos esos obstáculos en la tierra. Promover el crecimiento de fruto. Promoverlo. Y la única manera de promover el fruto en tu vida es que estar en las Escrituras y mortificar la carne. Engrandecer o mejorar a través del labor, el cuidado o el estudio. Es lo que quiere decir cultivar en el diccionario Webster. Es seguir animando y motivando. Y es también buscar la sociedad de aquellos que están cultivando. Ir con aquellos que también tienen ese deseo, porque ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Está Dios en nuestra reunión de oración? ¿Está Dios con nosotros? Dios tenga misericordia de nosotros y busquemos al Señor en nuestra vida privada, personal y en la iglesia. Y espere el Señor, diga, Señor, dame un deseo verdadero. Orar por ti, no sea algo nomás temporal. ¿Sabías que la práctica más difícil y más dura en la vida del cristiano es la oración? Es donde se concentra Satanás. Que el Señor sabe que los que buscan al Señor, Él los oirá. Satanás no quiere que te oiga. Ahí te va a atacar flojera, distracciones, te va a convencer que no es algo necesario y que no puedes doblar la pierna, o quién es algo bien aburrido, o la gente que va y no me gusta. ¿Sabes a quién Dios no le gusta? A la persona que piensa así. Yo quiero estar entre pecadores en necesidad del Señor, el contrito de espíritu, a los que no se merecen, porque ahí se conoce la misericordia y la gracia de Dios. No quiero ir con la gente que se merece. Gente educada, gente de buena posición, gente con escrúpulos perfectos de Londres. Esa gente no tiene necesidad. Yo quiero ir con mi gente, mi pueblo, el pobre en espíritu. Yo quiero estar con ellos porque ahí quedo, ahí está el ambiente perfecto para que descienda el Señor y nos llene de su poder y elige a los pobres para hacerlos ricos. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea el nombre de Jehová. Señor, pido tu bendición sobre nosotros al salir de aquí, Señor. Cólmanos de bendición, Señor. Vístenos de tu poder. Sobre todo, Señor, toma la palabra de tu
la espada de tu palabra, el martillo de tu palabra y el fuego de tu palabra, y haz ese trabajo en nuestro corazón, Señor. Rompe, penetra, Señor, y enciéndenos vivir para ti. Oh Señor, hoy escucha nuestra oración. Pido, Señor, que no nos dejes sin tu presencia. Un paso más no podemos dar sin ti, Señor. Que no estemos nunca satisfechos. Seamos como tu siervo Moisés, que quería más y más de ti. Señor, esto todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.